este va a tratar sobre las curvas de los interruptores y de los tipos de diferenciales. ¿Ya? A ver. ¿Pueden ver mi pantalla entonces? Sí, se está yendo, Juan. Ya. A ver. Ya. Entonces, bueno, por fin hemos visto, así que partimos ahora. Em, bueno, continuando de la sesión anterior, ya vamos a hablar un poquito hoy día sobre las protecciones termomagnéticas y diferenciales. ¿Ya? Las protecciones termomagnéticas se representan usualmente por su curva, ¿ya? Una curva que les estoy mostrando aquí, una curva típica. Y la curva lo que representa es la velocidad de actuación del interruptor según la corriente que circula por ello, ¿ya? Em, Cuando las corrientes del interruptor son bajas, ya no se dispara nunca, obviamente. Y cuando la corriente sube de algunos límites preestablecidos, el interruptor se dispara, ¿ya? ¿Por qué la curva es así? Porque no es una línea, por ejemplo. Lo que pasa es que la curva es una zona donde el interruptor actúa, ¿ya? Y esta zona que está aquí, digamos, es la que está dada por la tolerancia de los componentes que componen el interruptor, ¿ya? Entonces, bueno, uno exactamente no sabe dónde va, en qué punto está operando el interruptor porque no conoce las medidas como milimétricas de cada parte del interruptor, y entonces, bueno, esto es una curva de tolerancia en el fondo, ¿ya? Aquí vamos a explicar eso en un poquito más detalle. Bueno, todos han escuchado hablar de las curvas B, C y D, ¿ya? Bueno, las curvas B, C y D están dadas por qué es lo que el instructor conoce como un cortocircuito, ¿ya? Eh, Aquí tenemos las tres curvas que son las más típicas. eh, la curva B, curva C y curva D. Como pueden ver, la parte térmica de la curva, que es la parte de acá arriba, ¿ya? Esta curvita suave es más o menos similar para todas las curvas y opera, digamos, de la misma manera. La diferencia se produce acá en la parte magnética, en qué es lo que se reconoce como un cortocircuito. Por ejemplo, en la curva tipo B, un cortocircuito se empieza a reconocer entre 3 veces la corriente nominal hasta 5 veces la corriente nominal. O sea, si la corriente, por ejemplo, sobrepasa 3 veces la corriente terminal, ya podría reconocerse como cortocircuito, y si fuera de 5 veces ya es un cortocircuito, digamos, asegurado, ¿ya? Em, del mismo modo, en el tipo C, que es el interruptor de curva de uso general, ¿ya? Un- una corriente empieza a reconocerse como cortocircuito cuando lleva 5 veces la nominal del interruptor, y ya el disparo es seguro cuando llega a 10 veces, ¿ya? Y la curva tipo D, 10, entre 10 y 14 veces. ¿Ya? Y según algunos otros fabricantes, 10 hasta 20 veces. ¿Ya? Como les decía, o les había dicho antes, que estas no son las únicas curvas que existen, hay más curvas, hay curva Z, hay curva K, pero son bastante escasas, eh, y digamos, cada fabricante tiene sus curvas cuando no son estas curvas estándar, ¿ya? Bueno, aquí tenemos algunos datos extra. Por ejemplo, para cualquier interruptor con curva B, C o D, en la parte térmica, eh, debe una sobrecarga de un 13% debe dispararse en más de una hora.
y una sobrecarga de un 45% debe dispararse en menos de una hora. Estamos hablando de sobrecargas aquí. ¿Ya? Y en cuanto a los cortocircuitos, ¿ya? Las aplicaciones que se definen para cada curva no son definidas, sino que son más o menos las aplicaciones recomendadas por curva. Por ejemplo, para la curva B, que es la curva más rápida, tenemos aplicaciones donde no se esperen sobrecargas, ¿ya? Como grupos electrógenos, por ejemplo, o cargas resistivas, ¿ya? Como calentadores o hervidores de agua, en el fondo, cualquier aplicación de calefacción por resistencia, ¿ya? En la curva C ya hay propósito general, que es la curva que tenemos todos en la casa, digamos, ¿ya? Donde son esperables pequeñas sobrecargas, pero momentáneas, ¿ya? Iluminación, enchufe, motores chiquititos, ¿ya? Como los motores electrodomésticos. Y en la curva D son la protección de circuitos ya donde hay corrientes de conexión importantes. Ya, por ejemplo, pequeños motores y también para empalme. ¿Ya? Juan, ¿Sí? una consulta, yo no sé, ya hace tanto que nos leímos la nueva norma, pero iluminación no la habían puesto en la curva B. Sí, es que acá está en un propósito, en un término más general, iluminación, ¿ya? Porque, por ejemplo, ahora la iluminación es LED y las corrientes de inrush son súper chicas, pero en un término general, por ejemplo, cuando hay proyectores halógenos, cuando hay lámparas de descarga, las corrientes pueden ser grandes. Por ejemplo, en las iluminaciones de haluro que todavía existen o de lámparas de sodio, por ejemplo, ¿ya? Pero Claro, cuando... pero para la parte residencial, la norma está sugiriendo curva B en iluminación, Sí, esa es la sugerencia. para que los Y muchachos cuando vayan a pedir algo sepan, porque como ya estamos certificando los curva B, sí, entonces puede empezar a procesar. claro, claro. Lo que pasa es que aquí tomamos iluminación como en forma general, como con todas las tecnologías de iluminación. Pero en la práctica lo que hay más es LED y eso correspondería a curva B. Ya, seguimos acá. ¿Qué tal? Aquí explico en detalle la curva, ¿ya? Como pueden ver, hay zonas que son de distintos colores. La mayor parte de la vida útil del interruptor ocurre en la zona verde, que es la zona de operación segura, en que no se sobrepasa la corriente nominal del interruptor. Ya, el interruptor va a estar el 99,9% del tiempo en esta zona verde. Ya, y el resto del tiempo es cuando hay alguna sobrecarga o un cortocircuito. ¿Ya? Esta pequeña zona amarillenta es la zona de sobrecarga, que ahí tenemos, en este caso, por ejemplo, este es el interruptor curva C, la curva que estoy mostrando, y se admiten sobrecargas hasta durante 2 segundos de hasta casi 5 veces la corriente nominal, pero 2 segundos como máximo. ¿Ya? Y acá abajo, o sea, acá arriba, esta zona roja, ya esta es la zona en que cualquier punto en esta zona asegura que el interruptor se dispare. ¿Ya? Esta zona es que está siempre protegida. ¿Ya? Y acá abajo hay una zona que es un color un poquito más oscuro, no sé si se nota bien, que es la parte de acá abajo, que ese es el límite de velocidad de operación, que está dado porque el interruptor es un dispositivo físico, tiene resortes, tiene partes móviles, y el movimiento de esas partes no es instantáneo, pero sí es muy rápido porque, por ejemplo, tenemos 5 milisegundos, a ver, 1, 2, 3, 4, 4 milisegundos, ya, en este caso para el interruptor Chint curva C, el tiempo de operación mínimo es de 4 milisegundos, ya, que es muy poco, ¿ya? Aquí tenemos algunos ejemplos de por qué hablamos de tiempos aproximados en las curvas. Por ejemplo, tenemos aquí una sobrecarga de 4 veces el nominal y
en este gráfico de acá abajo, y si nosotros tiramos la línea hacia arriba, vemos que la curva de operación podría estar entre los 3 y los 20 segundos. ¿Ya? Es el tiempo de disparo con esa sobrecarga de 4 veces lo nominal. Entre 3 y 20 segundos. Y cuando hay una operación magnética, o sea, un cortocircuito, aquí lo estamos suponiendo, por ejemplo, de 25 veces lo nominal, el tiempo de operación es 40 milisegundos como mínimo y 0,15 segundos como máximo. Entonces ven que ante un cortocircuito la operación es mucho, mucho más rápida que la operación por sobrecarga. ¿Ya? Ahora, en cuanto a las protecciones, se definen dos normas. ¿Ya? En general, la norma IS 60898 es la que nosotros conocemos como norma domiciliaria, ¿ya? Y la 6947 es norma industrial. ¿Ya? Tienen dos propósitos distintos. ¿Ya? La norma industrial está pensada en la fiabilidad de la instalación, o sea, que la instalación pueda operar durante el mayor tiempo posible dentro de los límites de seguridad. En cambio, la norma domiciliaria está pensada en la seguridad del usuario. ¿Ya? Bueno, entre otras cosas, está pensada para aplicaciones domésticas, en ambientes relativamente limpios, ¿ya? Y especifica usualmente solamente voltajes en AC, ¿ya? Las curvas son las curvas estándar que ya vimos, BCD, aunque pueden haber más, ¿ya? Y en general los corrientes llegan hasta los 125 amperes, ¿ya? En contraparte, la norma 6947, que está pensada para aplicaciones donde puede haber contaminación por polvo que con la humedad se vuelva conductor, ¿ya? Para voltajes AC y DC, las curvas pueden ser las estándar, pero también pueden ser otras que estén indicadas por el fabricante y llega hasta 6300 amperes, ¿ya? Entonces, acá tenemos una curva típica de norma IS 6947, que es la curva del interruptor NM1, ¿ya? El interruptor CHINT. Todos los interruptores NM1 tienen esta curva 812, ¿ya? Las curvas, como la parte térmica es similar, se suelen diferenciar unas de otras por el rango de operación magnética, ¿ya? Y en este caso, entre 8 y 12 veces es lo que el computador empieza, o sea, lo que el interruptor empieza a detectar como cortocircuito, ¿ya? Las Oye, Gallo, curvas lo son dejaste similares para el tirando resto de aire la frío, línea pues. NM1 No. y todas son 812, ¿ya? Ahora pasando a extendiéndonos un poquito más sobre los interruptores con protección magnética regulable, ¿ya? Aquí estoy hablando de los NM8N, ¿ya? De Chin. Todas tienen el ajuste del disparo térmico, ¿ya? Que es esta parte de aquí, ya la parte de la sobrecarga, que se puede ajustar entre el 70 y el 100% del máximo que soporta el interruptor. Y además tiene un disparo magnético, que en la curva lo que equivale esto es a desplazar esta parte, la parte magnética, hacia acá o hacia allá, digamos, hacia el rango más bajo o hacia el rango más alto. ¿Ya? Todos los modelos NM8N tienen ambos ajustes, excepto el frame más chico, que es el frame 125, que solo tiene el ajuste térmico, ¿ya? Y el ajuste magnético es fijo en 10 veces la nominal, ¿ya? Pero para todos los otros se pueden mover ambas curvas, ¿ya? El ajuste aquí permite, por ejemplo, mover la parte térmica, que es esta, en ambos lados, hacia ambas direcciones, y el ajuste magnético, esta otra parte de la curva, en ambas direcciones. Para el caso de ABB hay tres tipos de disparo, ¿ya? Que tenemos el térmico y magnético fijo, ¿ya? Que es como el de los interruptores fórmula, por ejemplo. Ya el térmico está fijo según la corriente nominal, el magnético es fijo en 10 veces la nominal, ¿ya? El otro
La otra opción que tenemos es el TMD, que tiene ajuste térmico, ya de 70 a 100% ajustable, y el ajuste magnético, que es el de cortocircuito, está fijo en 10 veces la nominal, que vendría a ser como el interruptor NM8N en el FREC 125. ¿Ya? Y tenemos la ajustable en magnética y en térmica, que es la TMA, que tiene los mismos ajustes que el otro interruptor, que los NM8N, que son de 70 a 100% en sobrecarga y de 5 a 10 veces en cortocircuito. Hola, Gregor. ¿Ya? Bueno, tenemos protecciones electrónicas, acá estamos mostrando la chin porque tenía las curvas más, que se notaban más claro. Ya, como pueden ver aquí, ya no existe esa curva con una tolerancia grandota, sino que las tolerancias son pequeñitas acá y es casi una línea. Son distintos ajustes que se pueden lograr con la misma configuración del equipo, ¿ya? No voy a detallar esto porque en realidad es muy complicado, pero es para que sepan que los ajustes que se pueden lograr acá son mucho más precisos que con las curvas, con las regulaciones análogas, ¿ya? Ya, pero vamos a hacer una pausa aquí y yo no sé si alguien necesita consultar algo en este momento sobre interruptores, porque después vamos a pasar a diferenciales, ¿ya? Por favor, adelante con sus preguntas hasta este momento. ¿Puedes abrir la puerta, porfa? ¿Puedes abrir la puerta? Disculpa que estoy en reunión acá. Adelante. No sé, Juan, con respecto a la pregunta que hacen siempre, repasar de nuevo de que cuando hay clientes que preguntan qué curvas son los interruptores de caja moldeada, que es una pregunta que siempre nos llega. Ya dijiste, pero repasa por favor, porque para que quede bien clarito eso, por favor. Claro, Me refiero en comparación, que se preguntan qué tipo de curva es, pues si es como las curvas de los interruptores arriba del línea, eso soy yo. claro, claro. Bueno, como los interruptores de caja moldeada son interruptores norma 60947, las curvas no tienen por qué ser las estándar, sino que las entrega el fabricante. ¿Ya? En el caso, en el caso del NM1, ¿ya? Las curvas son 812. ¿Qué significa eso? Que lo que es un cortocircuito se detecta entre 8 y 12 veces, la corriente nominal. Ahora, si lo dibujáramos esto encima de una curva BCD, esto estaría entre medio de las curvas C y D. ¿Ya? Este es una curva intermedia. ¿Ya? Pero para cada frame y cada línea, digamos, y cada modelo de cada marca, hay una curva que en general es similar. ¿Ya? Creo que eso es importante, o sea, la idea era saber entre qué curva más o menos estaban similares los interruptores de caja moldeada fijos. O sea, entonces están entre la curva C y D. C y D, sí. Claro, para Claro. cuando algún cliente pregunte qué tipo de curvas son, porque como no especifica, genera confusión. Y esa es una pregunta que nos preguntan generalmente a nosotros siempre. ¿Qué tipo de curvas son los cajas moldeadas? Entonces, en resumen, como dice Juan, como está entre, por ejemplo, está entre 8 y 12, está entre las curvas C y D de un interruptor del estándar domiciliario. A excepción de los ajustables, que por supuesto ahí pueden ajustarse al rango que deseen. Pero los fijos son los que están entre esas curvas. ¿A algunos de los vendedores le han preguntado ese tipo de curva o no? O sea, disculpen, ese tipo de preguntas, que nos puedan ayudar, por favor. ¿Seguro ha tenido alguna experiencia con que le preguntan a los clientes qué curvas son los interruptores de caja moldeada? ¿O qué tipo de clientes son los que preguntan para qué aplicaciones buscan?
Bueno, las curvas están disponibles ahí en los catálogos y en las, em, de los interruptores, ¿ya? Así que lo más sencillo cuando un cliente pregunta qué curva tiene, es simplemente imprimirle la curva y decirle, esta es, ¿ya? Y como referencia no va a decir esto es entre C y D o curva D, por ejemplo, ¿ya? De todas maneras, digamos, esta es una información que está disponible para todos los interruptores, ¿ya? Claro, pero en el fondo, como decía Juan cuando mostró las curvas, hablaba que el estándar de los equipos de caja moldeada es industrial, y eso quiere decir que lo que interesa es la estabilidad del servicio. Entonces, por eso está entre las curvas más lentas, porque lo que importa es que opere más tarde, no como el domiciliario, que lo que importa es que opere inmediatamente. Por eso es que está entre las curvas C y D y se desplaza generalmente hacia esos rangos del espectro, ¿cierto? Para mantener el servicio el tiempo que más se pueda con el equipo en operación. Claro, en general el interruptor mientras más grande es más lento, ¿ya? Por un lado, digamos, de forma natural, porque todos sus componentes son más grandes y por lo tanto son más difíciles de mover, y por otro lado también para ir asegurando la selectividad entre interruptores, que significa que se corte donde es necesario que se corte nomás y no hayan cortes, digamos, por falsos, ¿ya? Claro, y cuando hablamos de selectividad estamos hablando de un término que se ocupa harto, que se refiere a, a la, ¿cómo se llama? A la velocidad de operación de los equipos de protección. O sea, la selectividad tiene que ver con qué equipo quieren que opere primero en la cadena de protecciones. Por eso los equipos más grandes tienen que ser los de los equipos de operación más lentos, para que por selectividad, si cae algún equipo, o sea, si ocurre alguna sobrecarga o un cortocircuito, ¿cierto? Que vayan cayendo aguas abajo del equipo más grande. Por eso, mientras más arriba, la selectividad tiene que ser más lenta, ¿ya? Porque si fuera inverso, caería siempre el automático general, ¿ya? Lo mismo que ocurre también en la instalaciones domiciliarias. El equipo del empalme tiene que ser más lento que el equipo de adentro de la casa, ¿cierto? A eso se refiere con selectividad. Ya que están tan decaídos por ser lunes, parece, vamos a seguir con la parte de los diferenciales, ¿ya? Vamos ya, acá, diferenciales. Bueno, en el mercado existen cuatro tipos de diferenciales normados, ¿ya? Eh, esas cuatro, esas cuatro clases son clase AC, como pueden ver acá, clase A, clase F, clase B, ¿ya? El diferencial, los diferenciales más vendidos son estos, ¿ya? Los clase AC son los de uso domiciliario, ¿ya? Pero no son los de uso más general, ¿ya? Eh, bueno, cada clase de diferencial tiene su símbolo, ¿ya? Y ese símbolo nos indica visualmente qué tipo de corriente diferencial es la que detecta, ¿ya? En clase AC, por ejemplo, se detecta corriente residual, o sea, corriente diferencial en forma alterna solamente. ¿Qué significa esto? ¿Ya? Que este tipo de diferenciales no detecta, por ejemplo, o tiene problemas para detectar correctamente los consumos no lineales. ¿Ya? Los consumos no lineales son en general donde hay fuentes electrónicas metidas, ¿ya? Que producen este tipo de corriente, corriente alterna, pero también con una componente de pulsante, ¿ya? Que ese componente pulsante está dado por los rectificadores que suelen existir, ¿ya? Esto provoca, por ejemplo, que al usar un diferencial clase AC en una aplicación clase A, este diferencial se dispare, ¿ya? Sin motivo aparente, ¿ya? Entonces, digamos,
el diferencial clase AC, digamos, entonces está limitado para ciertas aplicaciones. A pesar de ser el más vendido, ahora la mayor parte de las aplicaciones están migrándose hacia clase A. ¿Ya? Bueno, la clase F, ¿ya? Que es clase A más señales de alta frecuencia. Esto es capaz de detectar corrientes de fuga en alta frecuencia hasta 1 kHz. Y como pueden ver, el clase B ya engloba a todas las anteriores. Ya tiene la corriente residual alterna, la pulsatoria, la con componente de alta frecuencia hasta 1 kHz, y además de eso puede detectar fugas en continua, ya cosa que no puede hacer ninguno de los otros. Ya, ¿por qué hay fugas en continua? Si la instalación es sólido alterna, eso es porque las fuentes y muchos tipos de aplicaciones tienen rectificadores, y esos rectificadores pueden tener fugas en corriente continua. ¿Ya? Entonces, ese tipo de diferencial está diseñado para proteger en ese tipo de aplicaciones. ¿Ya? Acá tenemos la misma aplicación que le acabo de dar, pero un poquito más detallada, y nombra los usos, ¿ya? De los diferenciales. Los clases C en general para uso doméstico. Los clases A se usan en oficinas y lugares donde hayan fuentes de poder electrónicas más importantes, ¿ya? Por ejemplo, salas de computación, fuentes LED o donde hayan UPS. ¿Ya? Esa es la principal aplicación del relé clase A. Bueno, el clase A obviamente engloba la clase AC, ¿ya? Y cada diferencial de una clase más alta engloba todas las anteriores, ¿ya? Los diferenciales clase F se usan cubriendo la clase A, la clase AC, ¿ya? Y además cuando hay componentes de alta frecuencia, ¿ya? Se usa esto en variadores de frecuencia, que es la aplicación más común, y los aire acondicionados grandes. Eh, y finalmente la clase B, estamos trayendo ya esta clase, ya tenemos las clases AC, A y B. La F no la tenemos porque simplemente no se vende tanto. ¿Ya? Además el clase B la cubre, así que si es que alguna vez alguien nos pide un diferencial clase F, le decimos que tenemos B que cubre, digamos, esa aplicación. ¿Ya? ¿En qué se usan los diferenciales clase B? Se usan en aplicaciones de cargadores de vehículos eléctricos, ascensores y escaleras eléctricas. Hay un término bien popular que siempre lo nombran, ¿ya? Que es diferencial inmunizado o superinmunizado. Ya, esa categoría no existe, la inventó, no sé si la inventó Legrand o la inventó Schneider, pero estos nombres ya están dejando de ser usados por los mismos fabricantes. Ya por lo menos Legrand ya no tiene superinmunizado y ahora se llama tipo F, que es la clase normalizada. ¿Ya? Y bueno, cuando dicen inmunizado o superinmunizado, se refieren a una de las dos clases, A o F, ¿ya? Pero tienen que especificarlo mejor, ¿ya? Porque como le digo, inmunizado y superinmunizado es una marca comercial, no es no es una característica definida por más que por el fabricante. Juan, una consulta, ¿qué problema puede haber, por ejemplo, en una instalación o qué peligro puede haber en una instalación que requiera, por ejemplo, un diferencial F o B y le pongan uno AC o que pongan uno AC y requiera cualquiera de los otros? Ya, mira, el defecto clásico que se ve con los diferenciales AC es que se va a disparar mucho, ¿ya? No no va a ser capaz de discriminar las pequeñas variaciones de uso normal de, em, de las corrientes de defecto, ¿ya? Por ejemplo, si usamos uno en clase B, de partida, o sea, si estamos usando un clase C en vez de un clase B,
de partida no va a detectar las corrientes de fuga que sean continuas, ¿ya? Y con las corrientes pulsatorias se va a disparar, digamos, sin motivo aparente, ¿ya? Así que, bueno, va a tener disparos, digamos, que aparentemente no tienen causa, entonces el tiempo de operación, de la disponibilidad de instalación se va a ir a las pailas. Don Bernardo tiene una pregunta. Sí, adelante. Para aplicaciones en instalaciones fotovoltaicas, y entonces el B sería el más adecuado. Para instalaciones fotovoltaicas son cualquier clase que no sea AC. ¿Ya? El clase B sería como la mejor opción, pero las opciones F y opción A también son buenas. ¿Ya? Sí, Siempre es mejor usar la protección de clase más alta, pero digamos, todas estas van creciendo en precio, digamos, desde acá, desde la AC hacia arriba. claro, la pregunta de don Bernardo es exactamente a lo que yo quería apuntar. Lo que pasa es que aquí a nosotros nos han llamado varios clientes que han instalado, por ejemplo, inversores fotovoltaicos o equipos que tienen electrónica y nos alegan que los diferenciales están malos porque operan a cada rato, ¿ya? Y los diferenciales caen y caen y caen y no hay causa alguna. Entonces, eso es exactamente porque tienen instalados diferenciales tipo AC, ¿ya? En los inversores fotovoltaicos y en otros, bueno, como ahí dice, donde hay fuente de poder electrónica, ¿cierto? Computación, cargadores, iluminación. Entonces, piensan que el diferencial está malo, pero el problema es que es un diferencial tipo AC, ¿ya? Entonces, ahí la solución es cambiarlo por un clase A y con eso ya, por precio y por aplicación, está solucionado. Cuando las fotovoltaicas colocan un clase A, deja de dispararse a cada rato, porque ellos siempre alegan que de repente llegan y el diferencial está bajo y por supuesto el inversor no está entregando nada de energía a la instalación, ¿ya? Justamente por eso es la pregunta. Entonces es muy Claro, importante. o de repente llegan pidiendo derechamente clase B y de repente se encuentra que el precio y que no está, en fin, entonces esos son para tener en cuenta de que sirve el A o el F. Exactamente, don Menardo, usted está en lo correcto. Mientras tengamos un clase A hacia arriba, ya podemos ofrecer otro tipo de protecciones. Por eso es importante lo que está dando Juan, porque esto son preguntas también que siempre se están repitiendo, ¿ya? ¿En qué aplicaciones se ocupan los diferentes tipos de diferenciales? Muchas gracias, don Bernardo. ¿Alguna otra consulta con respecto a esto? Adelante, don Juan Noa. Bueno, no tengo mucho que agregar, pero tengo una tabla que tiene como el detalle, sí. Para los que les interesa el tema, ustedes pueden mirar a qué se refiere con todas las aplicaciones y tipos de onda que detectan los diferenciales. Ya. Bueno, este material queda disponible para cuando lo quieran ver. Si alguien tiene un rato libre por ahí, por favor, revísenlo. Y si les surgen dudas sobre esto o sobre cualquier otra cosa, no duden en preguntar, ¿ya? Esto se repite el día jueves, ¿ya? Porque no voy a estar disponible el miércoles y mañana parece que tampoco. Por actividades de terreno acá. Pero, como les digo, el material queda disponible y el departamento técnico está ahí a disposición de sus consultas, ¿ya? Juan, una cosita. Bueno, el jueves tenemos una reunión a las 10 de la mañana hoy. No sé. ¿Ya? ¿Ya? Sí, Sí. acuérdate. ¿Ya? El diferencial de 4% de King, que se ha vendido harto ahorita de 300 mAh, es AS, ¿ok? Que AS, yo estaba viendo la imagen, pero tienes uno de 4x63, no exactamente. AS es lo que llaman super inmunizado. Ya, Creo que cae en el tipo F, según mal no recuerdo, no lo tengo en la mano ahorita. Pero es ya, bueno que los muchachos sí, sepan que sí, hay más unos, allá de un claro, inmunizado. claro, hay unos diferenciales que dicen S
¿ya? Si es la S sola, significa que son con retardo. Sí, no, este es A-S, porque es Sí. superinmunizado. Entonces yo Habría vi en que, tu lámina anterior que decía que el inmunizado o superinmunizado, los nombres de fantasía. sí, Entonces el A-S, si mal no recuerdo en Chin, cae en la clase F. Si mal no recuerdo, tendríamos que sí, revisar eso. eso es, por ejemplo, el superinmunizado del GRAN es clase F. Entonces, para que los muchachos estén atentos, si les piden un clase F, por lo menos el de 4% de 300 miliamperes, cumple con esa característica y se está vendiendo bastante en algunas sucursales y muchísimo fuera de las sucursales en distribución. Entonces, para que lo tengan allí y lo consideren. Claro, esto seguramente vamos a tener que convertirlo en alguna lámina como para colocarla ahí en algunas salas de venta para que actúe como explicación ahí pasiva y detallar más eh, los usos recomendados. ¿Ya? Seguramente que sería conveniente tener ahí esta información en algún muestrario junto con las variedades de diferenciales disponibles. ¿Ya? Súper buena idea esa, súper. Colocar ahí esa Como, sí, información. ya como rediseñar esta misma lámina que estamos viendo ahora claro, llenarla un poco más, colocarle ahí aplicaciones fotovoltaicas y otras aplicaciones que se nos vayan ocurriendo. En la misma hoja que tiene aquí tu Juan, que está compartida, puedes cambiarla. Y de ahí en sucursal pueden imprimirla después. Claro, claro. La información esta que envió Juan es un link en donde aparece en este mismo formato, como hoja. Entonces ese link después se puede imprimir. Ahora lo que Juan puede hacer es cambiar y agregarle más ejemplos y dejarla como un formato más fácil de ver así a la rápida después a la venta. Claro, podríamos además detallar cuáles son los modelos y opciones, digamos, de diferencial. Entonces vamos a tratar de tener eso para el jueves. Sí, sí. Bueno, colegas, por ahí esto es lo que está preparado por el día y ¿Hay alguna otra duda? si Disculpa. alguien quiere repetirse el jueves, es bienvenido. Recuerden que después tenemos que hacer test, que tenemos pendiente el test de la semana pasada, que vamos a empezar hoy día ya, así que a los encargados sucursal, supervisores de venta, por favor, para que coordinemos hoy día en la tarde, o bueno, ahora desde la mañana ya, para empezar a hacer los test que como vieron la vez anterior son test cortitos, de 5 minutos más que nada, para los vendedores, para después entregar el informe a gerencia, ¿ok? Y este a partir del jueves vamos a empezar a hacer el test de las presentaciones de esta semana. ¿Hay alguna consulta entonces? Por mi parte nada más. Ya, qué bueno, espero que haya quedado muy claro, porque Juan lo explicó todo muy clarito. Entonces, bueno, muchas gracias y nos estamos viendo el otro jueves. Si se le sale una consulta de aquí en cualquier momento, nos pueden llamar. ¿Ok? Y vamos a tomar las consideraciones que dijeron para la clase del jueves. Bueno, será entonces. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chau. Chao, gracias.
Ya, el Evelio, la Ruth y el Esteban están ahí conectados nomás. En la ruta atendiendo, sí. Tuvieron fome hoy día los locos, ¿eh? Sí, pero es que está, es lunes. Sí.